porque fíjense que la academia sin la realidad, en este caso la realidad política, pierde esencia. Igualmente la academia sin la realidad económica, los cambios estructurales de entender qué son las siete transformaciones, pierde esencia. Y la academia sin el contacto con el pueblo, con esta dinámica que está sucediendo, como decía Enrique, de estos cambios estructurales que están haciendo base social, estructura social en la construcción del poder popular, la academia no tiene sentido. Igual que la academia no calibre, en este caso la Pedro Guarda, no calibre y no discute y no debata lo que es la diplomacia bolivariana de paz, se convierte en un campo teórico abstracto. Y existe la abstracción, que es la abstracción cuando tú haces teoría de la teoría. Pero en ningún momento haces la referencia de la teoría con la práctica, la comparación de la dialéctica, de la realidad concreta de un país. Por lo tanto, la Pedro Guarda tiene un reto importantísimo. Si quiere ser una academia, un instituto alto de estudios, vanguardia en Venezuela y en América Latina, tiene que alimentarse de la realidad. Y en estos días, no he dado esa noticia porque la estamos como organizando, salió una propuesta en Cuba de conformar una red mundial de academias diplomáticas. Me parece trascendente esta posibilidad y ya vamos a visualizar y se lo vamos a informar para que nuestro canciller lo apruebe, cómo conformar este tejido mundial de academias que se discutan, que se debatan. Por lo tanto, la Academia Pedro Guarda va a tocar una gran tarea de difundir en el mundo diplomático lo que está pasando en Venezuela. Por lo tanto, este evento para nosotros es sumamente importante, ¿verdad? Hemos estado haciendo algunos intentos, todavía nos falta calibrar la capacidad de convocatoria. Hemos estado unos 5 de cine, por cierto, esa película hay que verla, la deberíamos acompañar con una discusión como la que Enrique estaba proponiendo, viendo la película, porque la película nos refleja esa realidad que Enrique describió. En primera instancia, fíjense que los tiempos históricos, uno, y Enrique lo decía, uno lo ve largo, ¿no? Los tiempos históricos, cuando uno lo analiza por ciclos, los tiempos de 20, 10, 30, 40 años son pequeños en una dinámica histórica. Quiere decir que lo que pasó en 1989 está conectado con la Revolución Bolivariana. Es más, podemos decir que el proceso que luego surge en el 92 se creó y se gestó en el 89. Pero el 89 no es el 89 solo. El 89 es entender el 89 del Caracazo como un hito histórico importante que hay que estudiarlo en esa dimensión. ¿Qué pasó en el 89? En el 89 se mostró con claridad, con crudeza, el agotamiento de un modelo político y el agotamiento de un modelo económico, el agotamiento de una forma de gobierno, el agotamiento de cómo pensar una economía, y de ahí la importancia de la reflexión que nos hace el presidente Nicolás Maduro de avanzar más allá del modelo rentista. ¿Por qué fracasó? ¿Qué fracasó en los 89? Fracasaron tres cosas importantes que hay que anotarlas desde el punto de vista académico. Fracasó un modelo rentista, que era la Venezuela de la época. El 72% del ingreso nacional dependía del ingreso petrolero. Es decir, que lo que pasara en el mercado mundial del ingreso petrolero impactaba directamente la economía venezolana. Quiere decir que se había estructurado una economía altamente dependiente del comportamiento de la renta. Y la renta petrolera tiene una característica que no depende del PIB.
depende de las fluctuaciones del mercado mundial. Cada vez que el mercado mundial era impactado por una crisis, por un estancamiento, etc., impactaba la economía venezolana. Quiere decir que una economía capitalista dependiente, rentista, por el debate, ese es el debate que plantea la 7T. ¿Por qué es importante entender el debate? Porque representa hacer un cambio estructural. ¿Qué Venezuela heredamos nosotros? Esa Venezuela del 89 fue la Venezuela que heredó esta revolución. Una Venezuela rentista, una Venezuela de los pactos de las oligarquías, que es el segundo elemento que hay que anotar. No solamente fracasó el modelo rentista petrolero, fracasó el pacto de las élites. El pacto de las élites en la cual nació la democracia representativa. La democracia que insurge, democracia entre comillas, en ese modelo de democracia liberal que se gestó después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, década de los 60, década de los 70, década de los 80. Esa Venezuela rentista que vivía de la renta petrolera, también vivía ¿de qué? De los pactos de las élites. ¿Quiénes pactaban? ¿Alguien me puede responder quiénes pactaban? Jóvenes. ¿Quiénes pactaron en ese lapso que va de los 60 a los 89? ¿Quiénes pactaban? ¿Ah? Pero ¿cómo se llamaban esos políticos? Tenían una organización y hay que estudiarlos. Acción Democrática, COPEI, Fede Cámara, Pacto de Punto Fijo. Ese modelo político. ¿Y cuál era el modelo político? La trampa del modelo político. Que nosotros, la izquierda, a veces cae en América Latina en esa trampa. La trampa se llama la alternabilidad. La democracia liberal funciona supuestamente por un modelo de alternabilidad. Es decir, que siempre es algo que haya nuevos rostros de los partidos políticos. Lo que no se sabe es que eso está pactado. Si yo gano un partido A, Acción Democrática, en aquel tiempo, ¿qué hacía yo? Yo dejaba puestos de la estructura del Estado ¿para quién? Para COPEI. Y en la estructura económica que se organizaba, ¿quién controlaba las grandes decisiones económicas? La burguesía y las élites. Entonces tenías un triunvirato, falta otro actor del triunvirato, pero no lo voy a mencionar. Por un lado, yo pacto el gobierno político, por otro lado pacto que la política económica la gobiernan las élites. Es decir, que las decisiones de dónde venían los ministros de Hacienda, por eso es importantísimo estudiar la historia, de dónde venían los ministros de Fomento, ¿de dónde venía el presidente del Banco Central? ¿De dónde venía? Directamente. De la oligarquía, de la gente. Las élites, por lo tanto, tú participabas en ese proceso de reparto económico, de reparto político, por un lado, y convivías en paz. Ese es el modelo político. Ese es el modelo económico. Pero como todo proceso social y económico tiene fases de agotamiento. Por lo tanto, el 89 fue el agotamiento de ese modelo. Veamos algunas cifras que provocaron el agotamiento. El creciente endeudamiento externo entre 1975 y 78, 6.000 millones
a 31.000 millones. Es decir, había caído la renta, y a caer la renta, ¿de dónde salen los recursos? De la deuda externa. Porque era un modelo que necesitaba siempre de la inyección financiera, porque era un modelo rentista. Hacer rentismo, cuando fracasa el rentismo, la renta disminuye, ¿a qué apelas? ¿A qué apelas? A la deuda. Cae la renta, tengo la deuda. ¿Por qué hacen ese juego? Porque el capital siempre necesita crecer. Al no ver la inyección del dinero público, o que el dinero público, o que las finanzas públicas hayan caído, y yo necesito siempre en esa maquinaria del capitalismo dependiente, siempre necesito la inversión pública, porque ese es el modelo rentista. Porque no era el refuerzo del sector privado. Es más, el sector privado venezolano, que creció y acumuló en el 60, 70, 80, ¿de dónde nació y de dónde se desarrolló? Del Estado. El Estado venezolano fue lo que hizo la estructura de la burguesía venezolana, porque ellos se enriquecieron con la inversión pública, ya sea en el crédito público, ya sea en las contrataciones, y como ese proceso se fue agotando, llegó un momento en que la deuda, que era una deuda contraída por el sector privado, el gobierno tuvo que reconocerla. Y entonces no solamente le permitía que se enriquecieran con la inversión pública, sino que a la vez tuvo incapacidad de esa economía privada rentista para mantener una factibilidad de sostenimiento económico. También tenían que reconocer la deuda que ellos adquirieron. Pero es que la deuda que ellos adquirieron, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se diluía cuando había precios de petróleo altos? ¿Cómo se diluyó? ¿Por qué eso se hizo agua? Porque no se creó una estructura industrial propia. No fue una burguesía pensada, es una burguesía nacional, que yo aprovecho las oportunidades que me da un Estado que está a mi servicio. ¿Para qué? Pero lo lógico. Les pregunto a ustedes, yo empresario, que tengo todos los beneficios del Estado, yo empresariado que participo del Estado, ¿qué era lo más lógico? ¿Qué era lo más lógico? Invertir ¿dónde? En la estructura industrial nacional. Y no se invirtió en la estructura industrial nacional. Éramos un país absolutamente importador. Y no solamente eso, sino que yo me endeudé y el Estado tuvo que reconocer mi deuda. Y a la vez, ¿qué hacía ese empresariado que nació en esa estructura capitalista dependiente? ¿Qué hacía? Cuando me entraba el dinero, ¿qué hacía yo? Lo sacaba del país. Es decir, no lo invertía en el desarrollo industrial tuyo capitalista. Es decir, no fortaleciste la modernización de un sistema industrial. No lo hizo el Estado, y yo, empresario, no me interesaba hacerla, porque a mí lo que me interesaba era enriquecerme de acumulación de la renta, no para invertir, sino para sacar del país. Los capitales salieron del país. Entonces se agotó de esa manera obtener renta, tener créditos, no ser productivo, ser importador. Y entonces el 89 hay que estudiarlo de esa dimensión. Se agotó ese modelo del 89. Porque en ese proceso, que es otro elemento
que es necesario estudiarlo, sobre todo en esta época, es que apareció las soluciones mágicas. ¿Cuáles fueron las soluciones mágicas? El Fondo Monetario Internacional. No eran los problemas estructurales que tenía esa economía, no eran los problemas estructurales de acumulación capitalista, porque tenía problemas de acumulación capitalista, porque no se reinvertía en el circuito económico capitalista, porque no se conformó un tejido empresarial capitalista, como pasó estudiando la industrialización de América Latina y estudiando la industrialización de Venezuela. Venezuela fue el país más tardío en industrialización y fue el modelo industrial, uno de los modelos industriales más débiles de América Latina, comparado con Colombia, por ejemplo, comparado con México, comparado con Argentina. Y hay que leerlo en esa dimensión, pero frente, la reflexión no fue, oye, hagamos los cambios estructurales necesarios, hagamos los ajustes económicos necesarios y sociales dentro de una concepción nacionalista de justicia social. Reconozcamos que fracasó el modelo. No. ¿Cuál fue la solución mágica? ¿Cuál fue el modelo mágico? El modelo neoliberal. Importante, compañeros estudiantes, profesores. Entonces, el segundo elemento es el fracaso de la aplicación del modelo del Fondo Monetario y del modelo neoliberal. Si algo mostró en el 89, que ese modelo, que sus premisas, que su orden no tiene factibilidad en nuestras realidades, que es un espejismo de recuperación, que no es verdad que las economías se recuperan después de la liberalización de los precios, la suspensión de los subsidios, la contracción del gasto público, la congelación de los salarios, el alza de los precios de los combustibles y aumento de los impuestos. ¿A qué se parece esta medida ahorita? ¿A qué país? ¿A qué país se parece? Argentina. ¿Cuánto ha pasado del 89 al 2024 que aparece este señor en Argentina? ¿Qué ofreció? ¿Qué convenció ver al pueblo argentino? Que esta era la solución. ¿Qué falsas premisas? Pero también nos hablaron, y por eso es importante estudiar el 89 en cada caso, después del levantamiento social, militar. ¿Qué nos están hablando ahora la derecha venezolana? Sobre todo la derecha más conservadora y terrorista. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué pasado nos está hablando? ¿De qué pasado? Antes de la revolución bolivariana. ¿De qué vivíamos? ¿Cómo vivíamos según su discurso? De la renta. ¿Ah? ¿De la? De la renta petrolera. Ajá, pero ¿qué dicen ellos? ¿Que era bueno o malo? Era bueno. Entonces hoy, y eso se llama el pasado mítico. Tú tergiversas el pasado y lo idealizas. Para muchos jóvenes, lamentablemente, en nuestras universidades se asume este pasado como un pasado mítico, que aquí este país vivía bien, que este es un país de paz, que este es un país de prosperidad, que este es un país de oportunidades, y la revolución bolivariana vino a quebrar ese continuo histórico. ¡Qué falsedad! Pero los procesos de alienación ideológica son tan potentes que esta realidad se olvida y se corta a partir del 99. Idealizan a la Venezuela antes del 99. Vivíamos en prosperidad, este era un país en democracia, este era un país de oportunidades, que si hubiéramos continuado este camino,
del modelo. Ahora, la aplicación del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasaba en el mundo académico para la época? Era la gloria, eran las nuevas ideas. Nosotros lo vivimos, mi generación lo vivió. Desde los 80, parece que nosotros entramos como en crisis. A nosotros los que venimos a la izquierda, yo fui dirigente estudiantil a mediados de los 70, parte de los 80, y nosotros si entramos como un proceso ideológico fuerte, porque todo lo que habíamos dicho se desvanecía en la nueva teoría de un nuevo modelo. Los grandes intelectuales venezolanos empezaron a hablar de las nuevas teorías, de la esperanza del cambio a través del modelo neoliberal. Existió un centro especializado en la ideología neoliberal en IESA. Toda la intelectualidad que asumió el gobierno de Carlos Andrés Pérez se alimentó, se educó. De ahí la importancia del debate político, ideológico, de los contenidos que estamos recibiendo. Se alimentó de las teorías de los modelos neoliberales. La idealizaron. Es decir, es algo tan perfecto. Esa teoría es la de Adam Smith, la exactamente. Y tiene todo un precedente en la escuela neoliberal. Y los jóvenes, ¿de dónde venían los ministros? De ser los mejores estudiantes. Gran parte de ellos. Estudiando los perfiles de los ministros de la época, hubo un ministro famoso, Miguel Rodríguez, brillante, entre comillas, se había alimentado, había crecido en el modelo neoliberal. Es más, podemos decir, estaban convencidos ideológicamente que esa era la salida, que no era la crisis acumulada de 60, 70 y 80, no era la crisis de un modelo estructural rentista, no era la crisis de la gente, sino la crisis del modelo que había que aplicarlo. Y se lanzaron por ese camino. Evidentemente, no contaban que todo el elemento que no podemos perder de vista, y ya el compañero lo decía, no podemos perder de vista que toda razón de aplicación de política tiene que tener el pulso de la gente. ¿Qué subestimaron ellos? El pulso de la gente. Se les olvidó una variable. ¿Qué variable se les olvidó? La variable política del sentimiento popular. Se les olvidó. Porque estaban tan creídos que era un problema de intelectuales, era un problema de entender los economistas, las economías. El pueblo no tenía por qué saber de eso. El pueblo era un dato. Y como yo políticamente, ¿qué creí yo? Que eso era perfecto. Y segundo, ¿qué creyeron? Que el modelo de manipulación política les iba a funcionar. ¿Y cuál era el modelo de manipulación política? ¿Quién intermediaba entre el Estado y la gente? ¿Quién intermediaba? ¿Quién era el único intermediario? Pregunto, ¿quién intermediaba entre el Estado y el pueblo? ¿Quién intermediaba? ¿Quién intermediaba? Los partidos políticos. Los partidos políticos eran los intermediarios que escuchaban y difundían y manipulaban y daban algunas cosas de distribución. Pero sucede que ese intermediario ya había hecho agua, porque la gente no creía en ellos, porque se habían estructurado en la corrupción, porque se habían enriquecido
alguna referencia popular. Vamos a hablar de la acción democrática venida de los sectores pobres. Habían perdido su preferencia de clase absolutamente. Eran las estructuras del aparato a favor de la burguesía. Por lo tanto, ese intermediario no le funcionó. Al no funcionar el intermediario, se encontraron con la crudeza del descontento del pueblo. Hay una definición que me encontré en un material que estaba viendo, que yo creo que esta definición es correcta. ¿Qué es el fracaso? Un estallido popular respondió más al sentimiento de malestar popular por toda la subida de precios que la orientación política de alguna organización. No hubo orientación política de organización. Si hubiera habido una orientación política, ahí se acaba la estructura conocida. Pero no hubo orientación, lo vivimos. Pues. Yo bajé en el valle, viví en el valle en una época, acostumbrado a las manifestaciones porque fui dirigente estudiantil, del valor que me vestí y salí. Ay, cuando yo salgo, cuando me encuentro con la gente que empiezan los saqueos, yo dije, esta es otra realidad. Esta no fue la realidad que yo conocí de una manifestación política. Esta era la rebeldía del pueblo, que no tenía parangón de racionalidad posible. ¿No existía un líder ahí? No hubo liderazgo. Ahí no hubo liderazgo. Si hay liderazgo, hasta ahí llegaba el sistema. Hasta ahí hubiese, por lo tanto, es un levantamiento popular y hay que leerlo en esa estructura de comportamiento de los hechos políticos. Fue un levantamiento propio de la gente. Fue la rabia que insurge. Ahora, las rabias tienen una capacidad de ¿qué? De crear movimiento cuando se expresa en sentimientos de calle. El pueblo tomó la calle, el pueblo saqueó, pero no era el saqueo, era el proceso que estaba en marcha y eso se expandió a nivel de Caracas, lo vimos. Y hay un elemento que Enrique que habría que analizar. Es que no existía la red, eso es verdad. Pero yo siempre he tenido una teoría, es que también los medios jugaron al proceso. Evidente, me acuerdo clarito, estaban saqueando cada de ellas San Bernardino. Ellos prácticamente encadenaron al país para que el país viera el levantamiento del saqueo del CADA de San Bernardino. Automáticamente todos los barrios se levantaron. Los saqueos se hicieron en cadena. Todo aquello que tuviese una comida, yo lo saqueo. Y ya para cerrar, ¿cuál fue la respuesta? De ahí, de ese pasado mítico, mentiroso y manipulador. En la noche del 28, del día 28, se declara, se suspenden las garantías y se empleó una estrategia militar que se llamó el Plan Ávila. ¿Cómo respondieron? No había forma de frenar el pueblo. Los canales, ellos no tenían canales de comunicación. Como no había con quién sentarse, esa pregunta es buena, no había con quién sentarse. ¿Con quién yo me siento? Miles y miles de personas en las calles. ¿Había un representante? No. Entonces yo gobierno, no tengo a quién llamar para decir, oye, paremos esto. Yo les voy a dar esto. El proceso de negociación que siempre aparece luego de las manifestaciones, no había nadie que llamar. ¿Y cuál fue la medida que ellos definieron? Esto hay que pararlo con la represión más cruel. ¿A quién sacaron de la calle? A toda la estructura armada del Estado, a todas, desde la inteligencia del CIC, pasando por la Guardia Nacional, pasando por la estructura de las Fuerzas Armadas.
ubicaron en el valle el cuerpo de montañas del ejército venezolano, con las caras pintadas, los rostros pintados, venían a la guerra. ¿A qué guerra vinieron el 28? A la guerra del pueblo que estaba en la calle. Pues. Ellos vinieron a la guerra. Ellos declararon un estado de sitio. Ellos pensaron que tenían la orden de matar. Mataron a un pueblo. Hay dos características de cómo mataron a la gente. Los mataron en los procesos de manifestación, los mataron, un segundo dato, los mataron en sus casas. ¿Y cómo los mataron? Los mataron en su casa. Instalaron en los edificios del valle. Yo hablo del valle porque estaba ahí y vi lo que pasó en la noche. Pusieron los infrarrojos para ver en la oscuridad, cortaron la luz. En todo el valle se fue la luz esa noche. Donde salía de aquel lado del cerro, se llama Cerro Grande, salía una pistola que alguien puede disparar. ¿Qué te venía? Una ráfaga. Y esa ráfaga, ¿a quién atravesaba? A las casas de la gente, a las puertas de madera, de tal manera que gran parte de los 335 que yo no termino no se reconoció exactamente el número de muertos, una parte importante de los muertos los mataron en sus casas. Esa fue la realidad. No había correspondencia en lo que estaba pasando, en asumir lo que estaba pasando, que ellos pensaban. Yo saco al ejército, mando a la gente y acabo con este sistema, pero los procesos políticos no funcionan así. Los pueden parar, pero ese descontento estaba metido en la estructura y voy terminando. Por lo tanto, ese descontento de calle fue el descontento que se expresó por el comandante Chávez. Fue ese sentimiento que despertamos, el por ahora. Cuando nosotros nos despertamos el por ahora, ¿de dónde veníamos? Desde aquí, pues. Estoy hablando con mi generación y luego las generaciones venideras. ¿Dónde nos habíamos ido de la militancia? Porque la sobrevivencia era muy fuerte. Y el por ahora nos despertó de aquella generación. Yo estoy hablando de mi generación, de repente las otras generaciones también le pasó lo mismo. Pues. Despertamos aquel por ahora, porque ese por ahora tenía que ver con la conexión de este proceso, y de ahí la importancia de estudiar el Caucaso, de su dinámica política, económica. Queridos amigos y jóvenes, no hay pasado mítico. Esa es una gran mentira de manipulación ideológica. No existió la Venezuela ideal, no ha existido ante la revolución ninguna Venezuela ideal. Entonces, importante esta reflexión, importante la presencia de Enrique, quedamos pendientes de ver cómo le damos una dinámica del debate, y ahora con la reforma también viene una buena oportunidad para hacer un debate, porque este debate tiene que ver con la reforma, porque este debate también tiene que ver con la constituyente del 99. Gracias.